¿Por qué no desaparece el Corán? No desaparece el Corán porque sigue hablando de las cosas que la gente necesita resolver. Hubo una época en que la gente leyera era peligroso. Había gente que viajaba semanas para escuchar a alguien que iba a leer algo, lo que fuere. Los reyes y los gobernantes enviaban, sí, a sus mensajeros que leían delante de sus súbditos, y generalmente esos súbditos no sabían leer, eran muy pocos los que accedían a ser ilustrados, ¿sí? A poder leer, que era lo que hacía la diferencia entre vivir horriblemente y vivir un poco mejor. Y de eso se tratan estos videos, ¿sí? De leer. Ahora, Pablo, ¿te parece que es el momento apropiado? Sí, ahora es cuando hay que leer, ni antes ni después, quizás sea ahora. Por eso voy a hacer algo que nunca hice, que creo que va a servir mucho para que desde nuestra mirada occidental podamos notar la diferencia entre defender nuestra supervivencia como civilización, no permitiendo la imposición de nada, y también entender a aquellos que no buscan eso. Lectura del Corán en español. Mi nombre es Pablo Barrera. Sí, vamos a leer el noble Corán. Títulos. Este libro nació hace más de 1400 años, ¿sí? En una época de una Arabia preislámica, tribal. Algunos dicen que eso vino de Petra, ¿sí? He visto muchos canales, ¿sí? Hablando sobre religión. Yo no lo soy, ¿no? Yo prácticamente no sé cómo me podría llamar, ¿no? Yo creo que en algunos posicionamientos islámicos no podría ser muy querido, digamos, pero siempre, la verdad que no puedo decir nada de la gente que se me aproximó en la vida que son musulmanes, así que no tengo mucho por decir. No quiero que esto se entienda como algo político. Es un momento especial político de la humanidad entera y necesitamos leer los textos sagrados de nuestras civilizaciones, o por lo menos estimular a la gente a que lea. Capaz que este video convence a una persona de convertirse al Islam, o capaz que este video convence a una persona de dejar. No lo creo, pero quizás sea un video que le ayude a alguien a ordenar su vida de alguna manera. Creamos o no es lo mismo. Cuando hablamos del Islam y hablamos del Corán, no podemos hacer asociaciones, ¿sí? Porque Allah, bendito sea su nombre, siempre aclara que Él no quiere asociaciones con Él. No me mezclen con las demás cosas. Más o menos de cómo lo entiendo yo desde mi punto de vista argento, occidental, que obviamente es completamente distinto. Entonces, ponete en el escenario. Tenemos este escenario. Una Arabia preislámica, tribal, dura, desierto, dificultades, situaciones límite, y un hombre que se llama Muhammad se fue a las montañas. No sabía leer ni escribir, por eso leer era peligroso. Leer ni escribir. La Biblia la escribieron 40 hombres a través de una cierta cantidad de siglos. A él le tomó un tiempo, fue una progresión. Entonces estamos hablando de el desarrollo. Esta sería como la noche del libro, en el sentido de cómo empezó la noche temprana de este libro, las 3 de la mañana de este libro. Esto se memorizó, se transmitió oralmente. ¿Se entiende? La persona que inició el Corán, Muhammad, no sabía leer ni escribir. Y la mayoría de la gente tampoco. Entonces había transmisión oral de este conocimiento. No apareció como un libro terminado, ¿sí? Por eso algunos musulmanes en su momento no entendían lo que decía en alguna época, ¿sí? Cuando hablaba o discutía con algunos sobre teología o Dios o demás cosas. Discusión, va. Charlar sobre estos asuntos que son súper interesantes. Porque él leía el Corán y el Hadith, ¿sí? Lo del Hadith lo vamos a explicar otro día, pero hay gente que solamente toma el Corán como referencia y después está el Hadith, que no lo voy a hablar ahora, ¿sí? Pero él decía también de que el Corán no era tan increado como Allah. Eso me voló la cabeza, ¿sí? Que el Corán podría ser tranquilamente un artefacto, una maquinaria. Es consciente, no es un libro. Se le debe mucho respeto a este libro porque hay una conciencia acá adentro, ¿sí? Independientemente de tu posición, tenés que respetarlo. ¿Por qué? Porque esto no es un libro, es prácticamente un ser vivo, ¿sí? Por lo menos yo lo entiendo así. Capaz que está mal, capaz que es mi cabeza, como soy mago ceremonial, practico magia, brujería, etc. Puede ser que mi configuración sea demasiado amplia, pero para mí es como un ser consciente de sí mismo, por lo menos, ¿sí? Sin duda, para mí esto está vivo, digamos. Tiene una inteligencia acá adentro. Puedo asegurarles que acá adentro hay una inteligencia. Yo como mago ceremonial, lógicamente, voy a querer saber más. Es lógico. Y está bien. Pero esto no es un libro. Esto es un artefacto maravilloso. Más allá del contexto histórico, estoy tratando de darle aspectos de esto que nos permita observar
esta forma de entender a Dios. Porque después de la fricción, solo nos resta entendernos y ya. Y si no hablamos de esto, no nos vamos a entender. ¿Sí? Esto es una decisión personal, porque no sé qué les asombra, digamos. ¿Sí? Porque hay mucha gente que se va a asombrar por estos videos. ¿Sí? Y me va a producir muchísima satisfacción, inclusive que les moleste. Estoy seguro que a la mayoría de los musulmanes no le va a desagradar estos videos. Y si vos practicás el Islam, querés dejar un mensaje, y si no lo practicás, querés dejar un mensaje, voy a filtrar los mensajes, lógicamente. ¿Sí? Ya todos saben mis posiciones. No hace falta que yo explique nada. ¿Sí? Entonces estamos hablando de un libro que a mi entender es más que un libro, es un artefacto. Así lo percibo, es muy personal. No quiero yo generar desviaciones ni producir asociación de ninguna clase. Tendré que ser prudente porque estamos hablando de de un libro que define una forma de civilización en la humanidad. Es delicado, así como la Biblia es delicada. Ese mismo tratamiento, así como el Bhagavad Gita es delicado. Hay que darle un tratamiento de libro sagrado. ¿Sí? El respeto necesario. Pero este libro no es un libro. De eso estoy casi seguro. Este libro se comunica, por eso hay que aprender a escucharlo también. ¿Sí? Para los que leen el Zohar, utilizamos el Zohar, estos conceptos son bastante posibles. Ya sabemos que el Zohar también es un artefacto. Tampoco le mintamos más a la gente. Entonces, como usuario del Zohar, entiendo al Zohar como un mecanismo, como una maquinaria. ¿Sí? Bueno, esto no solamente es una maquinaria. Esto tiene conciencia, este libro, este sagrado libro. Así que si lo tenés, cuidalo. Creas o no crean en él, preservalo. El día de mañana puede ser la única copia del planeta, ¿qué sabes? Eso muchos musulmanes dicen algo interesante. El Corán no solamente se lee, sino que se escucha. ¿Sí? Porque la tradición oral lo fue construyendo. ¿Sí? Hay un milagro de orden espontáneo ahí para pensarlo, ¿no? La fuerza de una civilización tratando de comunicarse cosas sagradas y todos aprendiéndosela, sabiendo que no cuentan con otro medio que su propia memoria. ¿Sí? No hay cosa más orgánica que eso. Un desarrollo distinto de la fe. ¿Sí? A través del orgánico, de lo que pulsa en la gente que realmente necesita, con situaciones complejas. ¿Sí? Este libro atiende situaciones complejas de forma simple. Por eso muchos dicen que le trae paz y muchos se han convertido al Islam. ¿Sí? Muchos magos ceremoniales reconocidos dentro del Lejampad se han convertido al Islam. ¿Sí? Y todos estos años, y algunos se han convertido al cristianismo, por ejemplo, pero todos estos años me pregunté de aquellos que se convirtieron al Islam, ¿por qué se convirtieron al Islam? ¿No? ¿Por qué alguien que sabe estas cosas sobre Cábala se convertiría al Islam? ¿Sí? Y con el tiempo encontré la respuesta. Por ejemplo, estas cosas de entender este libro como una maquinaria. Entonces puedo entender hoy por qué se convirtió. Esté o no de acuerdo, ¿sí? Pero bueno, basta de hablar y dar vueltas y vayamos a la lectura del Noble Corán. Empezar el libro, la tapa es el reverso nuestro en Occidente, ¿sí? Se lee al revés. Esta es una versión original, por supuesto, su venta está prohibida. Complejo del Rey Fahd para la impresión del texto del Corán, el Noble Corán y su traducción, comentario en lengua española, ¿sí? De Arabia Saudita, ¿sí? Es un texto original. Vamos a dar el crédito, ¿no es cierto?, al rey, a su excelencia, para el contentamiento de Allah, Rey Fahd bin Abdel Aziz Al Saud. Espero que lo haya dicho bien y si no, pido disculpas. Prohibida su comercialización, ¿sí? La traducción y el comentario es de Abdel Ghani Melara Navío, ¿sí? Al español, ¿sí? Vamos a leer el prólogo porque
No sé cuántos videos habrá. Lo que nunca vi, alguien que leyera el prólogo. Vamos a leer el prólogo. Es solamente una carilla. Sí, pero es maravilloso lo que dice el prólogo. O sea, el rey de Arabia Saudita lo que nos dice, ¿no? En el nombre de Alá, el misericordioso, el compasivo, introducción. Por su excelencia, el Sheikh Salem bin Abdelaziz Al-Sheikh, ministro de Asuntos Islámicos, AUCAF, Propagación y Orientación, supervisor general del complejo. Vuelvo a pedir disculpas por mis pronunciaciones. Las alabanzas de Alá, el Señor de los mundos, quien dice en su generoso libro: os ha venido precedente de Alá una luz y un libro claro. Y que la gracia y la paz sean sobre el más noble de los profetas y mensajeros, nuestro profeta Muhammad, quien dijo: el mejor de vosotros es el que aprende el Corán y lo enseña. Siguiendo las directrices del servidor de los dos nobles Haram, el rey Fahd bin Abdul Aziz Al Saud, al que Allah guarde, relativas a la preocupación por el libro de Allah y por el trabajo de facilitar su divulgación y distribución entre los musulmanes en Oriente y Occidente, así como su comentario y la traducción de sus significados a las distintas lenguas del mundo. ¿Sí? Más o menos es una explicación, ¿sí? Cierra, ¿no?, su excelencia. Por ello rogamos a los lectores de la misma que en el caso de encontrar lo que consideren falta o error, lo remitan al complejo con el fin de tomarlo en consideración para las próximas ediciones, si Allah quiere, ¿sí? Y sí, ya encontré, pero después, bueno, no sé cómo voy a hacer para mandar, vamos a averiguar y vamos a mandar. Sí, he encontrado algunas cosas, ¿sí?, que creo que habría que modificar, que son erratas así de... No son errores de ninguna clase, digamos, del contenido, se entiende todo, son problemas tipográficos muy específicos que no voy a decir, por supuesto, por una cuestión de respeto. Comencemos. Sura que abre el libro. En el nombre de Alá, el misericordioso, el compasivo. Las alabanzas de Alá, Señor de los mundos. El misericordioso, el compasivo, dueño del día de la retribución. Solo a ti te adoramos, solo en ti buscamos ayuda. Guíanos por el camino recto, el camino de los que has favorecido, no el de los que son motivo de ira, ni el de los extraviados. Leímos esta primera porción de cómo comienza el noble Corán. ¿Cómo empieza el Corán? ¿Empieza con amenaza de algo? ¿Empieza condenando a alguien? ¿Empieza diciendo algo en contra de alguien? No. Describe las cualidades de Dios y pide que Dios le guíe por los que obtienen buenos resultados porque son correctos, porque son rectos, no con los que se desvían o se extravían. Las primeras palabras del Corán, ¿cuál sería? Si tuviéramos que resumir esta primera porción del texto del noble Corán en una sola palabra, ¿sí? Y en cada video creo que vamos a hacer así. Si tuviéramos que reducir todo esto que acabamos de leer en una sola palabra, ¿cuál sería? Guíanos. ¿Sí? Es imperativo, guíanos. Lo que indica que hay mala situación, hay gente extraviada, hay gente recta que le ha ido bien, si no, no hubiera pedido esa referencia y empieza pidiendo ayuda. Que le guíe por el camino recto. No empieza ni con amenaza, ni con insulto, ni con muerte, ni con nada. ¿Sí? Entonces una cosa es decir y hablar y otra cosa es leer. ¿Sí? Y esto no va en contra ni a favor de nadie. Y lamentablemente tengo que aclararlo solo en este video. A partir del siguiente video no voy a aclarar ninguna cosa porque no siento yo que tenga que dar ninguna explicación a ustedes de nada. Pero sí creo que es tiempo de leer las cosas que necesitamos saber como sociedad también. Necesitamos entender al otro. Necesitamos entender al otro porque está demostrado que inclusive los que están en el poder se dan cuenta que no puede haber una guerra mundial. Nos vamos a destruir entre todos. Un saludo para la gente de Emiratos Árabes Unidos que está pasando un momento difícil, también para la gente de Arabia Saudita, para la gente de Kuwait, Qatar y Omán, ¿sí? Toda gente musulmán. ¿De dónde viene el Corán? ¿Dónde se imprime el Corán? En Arabia Saudita, siempre están pasando un mal momento. ¿Sí? Un muy mal momento. Y se han comportado, me parece, de forma ultra civilizada. Y ahí tenés un ejemplo. Esos son los que van recto y le saben decir a Allah. Bendito sea su nombre. Porque, y fíjate todo lo que han podido construir, todas las riquezas que Allah les dio para desarrollarse. ¿Y cómo se desarrollaron? Para arriba, para los costados, negocios. ¿Sí? Trajeron prosperidad al Oriente Medio. Y bueno, Allah los bendijo a ellos. Entonces, ¿cómo empieza el Corán? Guíanos. Le pide asistencia. No da amenazas. Para pensar. Ahora extrapolémonos a nuestra realidad. ¿Acaso no
no se va, no está el mundo a la deriva, o alguien que no esté viendo en este momento no se siente perdido en su vida, o que está todo bien. No se trata puntualmente de la gente que es musulmán, ¿sí? Se trata también de las demás personas que no lo son, y que la pasan mal igual, y que tienen dificultades en su vida. Entonces, como estamos rodeados de tanto ruido, ¿sí? La misma persona se olvida de lo que necesita, porque está distraída en cosas que le hacen escapar un poco del dolor. Pero la gente hoy necesita guía todavía. Hoy en el siglo XXI hay una tarea moral del ser humano de guiar a otros. ¿O no te das cuenta? Vos que sos un poquito, que tuviste la suerte de tener padres que te den estudio con esfuerzo, quizás de bien de abajo, o gente que pudo nacer con que también es sensible, no porque nació en cuna de oro no son sensibles. Que se dio cuenta que su sociedad necesita su ayuda, que puede ayudar y demás cosas. Esa gente también necesita guía. Entonces, podemos ver en la realidad a quien Alá bendijo con creces, aquellos que se manejaron con cierta rectitud. Por eso un saludo, y extiendo un saludo y solidaridad a toda la gente, sobre todo de Emiratos Árabes Unidos, ¿sí? En cuestiones humanas, Emiratos Árabes Unidos ha permitido levantar un templo del Sanatana Dharma, del hinduismo, en Emiratos Árabes Unidos. O sea, una amplitud y un respeto. Estuvieron con Narendra Modi el año pasado inaugurándolo. O sea, hay gente que anda recta, tiene su fe, pero también deja vivir. Y esa es la gente del Islam a la que hay que apoyar. Y no olvidarse también que ellos contribuyen a que el mundo funcione, manejan el 20%, hasta el 40% del petróleo que mueve el mundo. Son importantes, son necesarios, y los necesitamos existiendo, no existiendo. A veces las potencias se olvidan que los otros también son personas. ¿Por qué no desaparece el Corán? No desaparece el Corán porque sigue hablando de las cosas que la gente necesita resolver. ¿Sí? Entonces, sigue habiendo libros antiguos y sagrados. ¿Por qué? Porque la gente sigue teniendo los mismos problemas que atravesaron los que lo escribieron y los que lo documentaron y los vivieron como religión. Entonces, cuando un libro trata las cosas que la gente necesita resolver, es lógico que va a estar, porque le ayuda a resolver problemas de su vida, cambiando su comportamiento, buscando quizás una rectitud moral, que quizás no sea compatible con nuestra forma occidental de ver, pero busca una rectitud. Déjalo ser buscando su rectitud. A aquellos que no son, que no te van a querer obligar a que seas de su religión, te van a persuadir porque obviamente todas las religiones van a buscar que haya más miembros, lógico. Pero aprendamos a convivir con el Islam. Sí o sí. Yo como cabalista en sí, ¿sí? Occidental clásico, pro Israel, si vos querés, sionista no soy, pero bueno, pro Israel. Aprendamos a entendernos con la gente que tenga esta fe. Porque eso habla bien de su Dios y de tu Dios, si es que vos servís a algún Dios. Entonces dejemos al otro ser también, nos guste o no. Claro, pero que no nos obliguen, claro, que no nos obliguen, lógico. No van a poder tampoco obligarnos a hacer lo que no queremos ser. Yo creo que nadie, tampoco nosotros vamos a obligar a ser occidentales a los musulmanes. No hay una decencia en la cabeza para darse cuenta que necesitamos ponernos de acuerdo para sobrevivir. No vamos a sobrevivir. No vamos a sobrevivir. Y es penoso. ¿Sí? No quería tocar estos temas, pero son necesarios. Si no aprendemos a escuchar, no aprendemos a entender, vamos a desaparecer como civilización. Ya no importa de qué religión seas. El fuego nuclear no pregunta de qué religión sos. Buenas noches y buena suerte.